www.chile.cl. Con 35 vamos a ir inmediatamente con nuestro panel de conversación y saludamos porque regresa luego de un día de ausencia a nuestro panel la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Más de un día de ausencia tuvo Carla Peñalosa porque hubo receso de por medio y todas esas cosas propias de la Universidad de Chile, pero ya está de vuelta en su facultad, Filosofía y Humanidades. Y acá en la radio, la profesora de nuestra universidad. Buenos días, Carla, bienvenida. Hola, buenos días. Vacaciones se llama eso, por eso no estuve. Feriado legal. Feriado legal, todos tenemos derecho. Derechos, claro. Así que, derechos laborales. Ahora ya de vuelta en pleno. Sí, y saludamos también a través de la distancia al académico de Faro UDD, John Enríquez. John, muy bienvenido. Gracias como siempre por estar acá y por reincorporarte a este panel. Buenos días, Pato. Buenos días, Monse. También un cordial saludo a la profesora Peñalosa. Gracias, John. Saludos, Carla, también. Bueno, el tema de las filtraciones, las críticas al Ministerio Público a propósito de lo ocurrido el último fin de semana con la diputada Carol Cariola se ha tomado la agenda. Ayer, bueno, hubo novedades respecto de la situación del fiscal Cooper sobre la arista de las filtraciones donde se designó una nueva fiscal. Esto fue malinterpretado por algunos medios de comunicación, pero finalmente el fiscal Cooper continúa, digamos, en el Ministerio Público y en paralelo hay acciones que buscan, como decía el diputado Cuello, removerlo, ¿no? Sacarlo de la Fiscalía. Han sido poquitos los casos que han enfrentado este proceso que involucra a la Corte Suprema y ninguno ha sido exitoso, ¿no? Pero quería quedarme, además de los cuestionamientos, que eso lo podemos ver después, ¿no? Al Ministerio Público, en algo que decía el diputado Cuello, que tú le preguntabas, Pato, insistentemente sobre esta teoría de la operación política, ¿no? Porque es algo que se ha argumentado desde varios sectores, la verdad, no solamente desde el Partido Comunista, en su momento, recordemos, con investigaciones de la fiscal Chong, ¿no? Por lo tanto, esto de la persecución política es algo que se utiliza dependiendo también del sector al que se pertenece, ¿no? Y es delicado hacer estas acusaciones, además, sin tener una prueba. Esa es por lo menos, mi mirada. Y ahí les quería preguntar cómo ven, ¿no?, esta hipótesis de la persecución política, porque como lo decías tú, Pato, estamos en un Estado de Derecho, hay separación de los poderes del Estado, el Ministerio Público es una institución que tiene también una cierta legitimidad, más allá de desprolijidades, errores que se han cometido en ciertas investigaciones. Por lo tanto, afirmar que es una institución que persigue políticamente a sectores es una afirmación compleja, ¿no? Y ahí quería partir preguntándote, Carla, ¿cómo ves esta posición que no es solo del diputado Cuello, es como compartida en general por el partido? Bueno, efectivamente es una acusación compleja que yo no haré porque no tengo las pruebas y porque parece que está complicado hacer hipótesis, incluso porque hace unos días también el gobernador Claudio Rego dijo que le parecía que había financiamiento, que había plata detrás de todo esto, y la verdad es que... Sin ninguna prueba también. Sin ninguna prueba, y se le tiraron encima desde el Poder Judicial. Sin embargo, yo creo que también existe, sin un juicio previo, digamos, pero sí también existe la libertad de expresión y por lo tanto el debate, y creo que ante los sucesos del último tiempo también yo creo que uno puede hacer ciertas suposiciones sin acusar ni lapidar, más bien, o sea, uno puede hacer hipótesis pero sin juzgar, porque no nos corresponde a nosotros, porque los hechos están, la verdad es que ante nuestras narices, digamos, y esto no es primera vez que ocurre, también lo discutían hace un rato, las filtraciones han ocurrido en otras ocasiones, incluso también creo que, lo comentamos acá,
en un programa en que yo estaba también, a propósito de las filtraciones que se produjeron en algún momento, que eso por supuesto muchísimo menos, pero también ha habido filtraciones en el caso de Hermosilla. No de todos los involucrados, ya sabemos, pero sí en el caso Hermosilla. Incluso aquí dijimos que era preocupante que salieran cuestiones que no tenían nada que ver con el caso y que además denostaban a otras personas o se referían de manera ofensiva a otras personas, como era el caso de Evelyn Matei. ¿Se acuerdan? El comentario desafortunado. Y yo creo que eso no corresponde. Y aquí hay varias cuestiones. Estamos en un Estado de Derecho, sí. Y sin embargo, no es posible o no se ha dado de que el Poder Judicial, y en este caso el Ministerio Público más específicamente en realidad, pueda resguardar la privacidad de las personas, porque a mí me parece que si bien es cierto, se incautan los teléfonos, se busca información ahí, no hay nada que justifique que eso se filtre a la prensa. Y si el Ministerio Público no puede guardar esa información y se filtra, entonces el Estado de Derecho también está como en entredicho, porque no puede ser que cualquiera se entere. Más aún, el fiscal ayer dijo algo que también es grave y que también es una acusación de la cual me imagino que tampoco tiene pruebas y que tendrá que demostrar, que dice que no es culpa del Ministerio Público, sino que como la información se le da a todos los intervinientes, eventualmente podría ser alguna de las partes, claro, la que filtró. Bueno, eso también tiene nombre y apellido, y él tendría también que demostrar eso, y sabemos quiénes son. Entonces ahí hay un problema. Luego, y a propósito, para más bien referirme a cuán debilitado pudiese estar el Estado de Derecho, yo no creo que no exista, pero yo creo que es preocupante, porque hoy día además tenemos enfrentados 3 poderes del Estado que son autónomos e independientes entre sí, por una filtración que nunca debiera haber ocurrido. O sea, el Ministerio Público no cuida sus pruebas, entre comillas, porque también yo me pregunto genuinamente y tal vez ingenuamente hasta qué punto también se justifica que se investiguen y se revisen todas las conversaciones privadas que uno pueda tener en su celular, incluso que las ha borrado. Hasta qué punto eso no está al límite de la vulneración de ciertos derechos humanos, que me parece complejo, digamos. O sea, más allá de que sea legal o no legal, habría que también revisar esa medida, y lo dejo planteado porque a mí me parece complejo, digamos, de que sin ningún tipo de límite se pueda revisar cualquier tipo de conversación privada. Bueno, y tiene enfrentado entonces también al Parlamento, porque además estamos hablando de la presidenta de la Cámara de Diputados, que no por eso es inmune, pero hay un conflicto ahí, y más encima que involucra al presidente de la República, que sale mencionado en los chats. Entonces la verdad es que es una escena bien cagüinera. Entonces es complejo, porque la verdad es que además la filtración viene, y lo voy a decir súper responsablemente, de un poder del Estado que también, por otra investigación en curso, donde también hemos conocido filtraciones, está siendo cuestionada en su autonomía y en su neutralidad. Entonces creo que no estamos, y creo que todo esto, más allá de dañar a uno o otro sector político, y uno puede, evidentemente, sin ser ciego, pensar que está más cargado para un lado que para otro, independientemente de eso, creo que lo que daña es a la democracia y al debate político. O sea, creo que esto baja el nivel, en fin, y daña confianza, lesiona también la confianza y la cercanía que pueda tener también el ciudadano a pie con la política, porque al final, si es toda una chimuchina, la verdad es que no dan ganas de involucrarse mucho. Sí. John, muy breve, antes de darte la palabra, mi punto con la idea de la operación política es que primero podría ser, es verosímil, o sea, no creo que nadie se le pudiera calificar de desquiciado si pensara que esto fue realizado por alguien con el propósito de perjudicar a Carol Cariola, ¿no? El punto es que si se sostiene la idea de la operación política, entonces estamos automáticamente, con el solo hecho de decirlo, ante una situación tan grave que no podríamos permitirle a una institución de la República tan importante como el Ministerio Público, y por lo tanto habría que hacer valer todas las responsabilidades respectivas para que el tema se aclare, ¿no? Entonces, lo complejo es hacerlo como a medio camino, es decir, que hay una operación política y luego no hacer todo lo que haya que hacer para esclarecer el punto, ¿no? Eso en primer lugar. Y quería preguntarte cómo ves la situación del Ministerio Público en relación a este caso, pero en relación también a su funcionamiento más general. Yo creo que es una buena opinión, una buena oportunidad, John, para junto con analizar lo casuístico, salir de lo casuístico y mirar el cuadro más general. O sea, ha habido problemas
con los mecanismos de nombramiento. Ya vimos lo que costó elegir al fiscal nacional. En su momento los organismos de transparencia cuestionaron que fuera Valencia el nombre y no otros. Ha habido filtraciones generalizadas, no solamente en este caso, sino en varios más. Fiscales investigados por corrupción. Una situación que no sé si es evitable o no, pero que al menos uno podría criticar, que es en algunos casos un evidente afán de figuración pública y así sucesivamente. No creo que es una buena oportunidad para preguntarnos cuál es el ministerio público que el país necesita, independientemente del caso Cariola, o por sobre el caso Cariola, quiero decir. Bueno, ahí te quería preguntar, ir como de lo puntual, que es lo que estamos hablando ahora, a la mirada más general. Sí, a ver, creo que este tema tiene muchas aristas, y también, de hecho, a mí me llama mucho la atención por ejemplo, la editorial de La Tercera que publicaron ayer, que sería interesante que conversemos especialmente con ustedes que se dedican a estos temas. Respecto al Ministerio Público, en relación a su funcionamiento general, yo creo que obviamente el Ministerio Público aquí tiene desafíos importantes porque está en juego su prestigio, está en juego la confianza que tienen la ciudadanía respecto a ellos. El fiscal Campos, que hace un par de días daba una entrevista en otro medio de comunicación, decía que el Ministerio Público, él está a cargo de la unidad anticorrupción, ha hecho esfuerzos justamente para prevenir este tipo de filtraciones, pero que él consideraba también que la reforma procesal penal, que ya no es reforma porque ya lleva más de 20 años desde que se aprobó, necesitaba de ajustes legales para evitar esto. ¿Y por qué? Porque a la carpeta investigativa no solamente tenía acceso el Ministerio Público, y por eso, de hecho, hoy día sería imprudente decir la culpa fue del Ministerio Público que filtró la información, porque entiendo yo que a estas carpetas investigativas también tienen acceso los participantes en las causas, los querellantes, los sujetos investigados, y por lo tanto es mucho más difícil determinar quién filtra esta información. Entonces, si es que hay que hacer cambios en materia legislativa para efectos de resguardar los derechos de los intervinientes, desde luego que hay que hacerlo, y eso es importante. A mí lo que me preocupa, y aquí estoy súper de acuerdo con lo que planteaba la profesora Peñalosa, es que primero me llama mucho la atención de que dependiendo de dónde venga la filtración, nos ponemos más cuidadosos con el derecho a la privacidad o no. Yo creo que el derecho a la privacidad siempre tiene que ser resguardado. Es interesante este concepto del interés público a propósito de qué es lo que se puede publicar o no por la prensa y en relación a su origen. Yo creo que este tipo de conversaciones respecto a opiniones políticas entre la presidenta de la Cámara de Diputados en su momento y la alcaldesa respecto al presidente de la República y otros personeros del Ejecutivo, creo que debiesen ser materia de orden privado y no debiesen publicarse en estos momentos con los antecedentes que hay hoy día, porque no necesariamente están vinculados al caso, o de hecho no están vinculados al caso, pero efectivamente aquí empieza a subir la temperatura respecto a la discusión, porque a mí no me parece conveniente que un poder del Estado, está bien, tienen las atribuciones, tienen la atribución constitucional para hacerlo, pero que parte de la Cámara de Diputados busque la remoción de un fiscal, y sobre todo por los fundamentos que ahí se indican, o sea, la persecución política. ¿Por qué? Porque involucra justamente a la Corte Suprema, que va a tener que tomar una definición. De momento la Corte Suprema ha rechazado los requerimientos de remoción de esta naturaleza, y tenemos confianza que la Corte Suprema va a ser neutra y va a aplicar la normativa vigente, pero desde luego que genera tensión porque tenemos a una Cámara de Diputados que, no se nos olvide, participa justamente también en la aprobación de la ley de presupuesto una vez al año, que además juega un rol también en la designación de muchos cargos relevantes, o un Congreso Nacional, mejor dicho, que entra en una pugna ya muy nítida respecto a cómo el Ministerio Público está haciendo su trabajo, y que le delega la responsabilidad de remover o no remover a un funcionario a la Corte Suprema. Entonces eso a mí me parece súper delicado. Respecto al Ministerio Público, si vamos a revisar el funcionamiento del Ministerio Público, creo que también es una oportunidad para ver justamente por qué hay causas que avanzan tan rápido y otras causas que no avanzan tan rápido. Pueden haber muy buenas razones para ellas, porque hay causas también que se analizan con un mayor rigor técnico y con mayores recursos desde el punto de vista del aparato estatal, y otras muchas veces se archivan los antecedentes rápidamente. Y esto es un ejemplo pedestre, seguramente más de alguno de ustedes lo ha vivido. Una persona cercana a quien le robaron la bicicleta le dicen, la verdad es que
la fiscalía está sobrepasada, los fiscales tienen demasiado trabajo y se optó por no continuar con la investigación porque no hay antecedentes. Entonces, creo que el ciudadano común, aquella persona que le roban la bicicleta, que le roban el auto, que entran a robar a su negocio chico, muchas veces ve por qué aquí la fiscalía no le pone el mismo empeño que sí le pone a las causas de alta connotación pública. Entonces, creo que es interesante ver justamente si entramos a ver el funcionamiento del Ministerio Público, cómo en definitiva logramos mejorar en eficacia, mejorar en transparencia y también el resguardo de los derechos de las partes involucradas. Sí, Raúl Celi nos decía el lunes justamente, a propósito de su opinión personal respecto de la Fiscalía, un poco lo mismo que plantea John, que en términos macro él cree que funciona bien, pero mencionaba su propio caso particular, un robo que sufrió hace poco tiempo y el caso también quedó en nada, totalmente ahí archivado, justamente argumentando la falta de capacidad que tiene el Ministerio Público. Yo, Carla, bueno, a propósito de lo que dice John también, está este dilema ético sobre qué es interés público, qué es publicable o no. En este caso, ocurrió con el caso Hermosilla, ustedes recordarán conversaciones que aludían a la candidata Matei y a otras figuras también, a Rodolfo Carter, ¿no?, donde hablaba de su sexualidad, en fin. Que claro, ahí surge esta pregunta, ¿esto es efectivamente de interés público o no? ¿O es más bien un cagüín, una cuestión que apela al morbo, ¿no? Y en este caso particular de Carol Cariola está la pregunta, ¿no? Ayer justamente había una editorial de La Tercera donde defendía el interés público de esta nota, de este artículo del día viernes en la noche, argumentando que las conversaciones de dos figuras relevantes del oficialismo, particularmente el caso de Carol Cariola, refiriéndose a una opinión política negativa del gobierno, es algo que a los votantes, la población en general, le gustaría saber, ¿no? Y argumenta también que es tanto así que todos los medios replicaron esa conversación, ¿no? Cosa que es efectiva. No así en algunos casos donde no ocurre esto, ¿no? Esa es una pregunta que creo que es bien interesante. No sé si hay un consenso respecto de aquello, y yo haría la separación sobre el rol que tiene el Ministerio Público de resguardar las investigaciones, porque esta conversación, por ejemplo, de Carol Cariola e Iracy Hasler iba en la carpeta investigativa. La argumentación del fiscal que esto daba cuenta del grado de cercanía que ellas tenían es bien inverosímil, la verdad, ¿no? Una cosa es las críticas que uno puede hacer a la fiscalía de si es que era pertinente incluir estas conversaciones que luego se filtran, ¿no? Pero los medios de comunicación tienen otro rol, que no es el de la fiscalía. Y el estándar de un medio de comunicación no es que se esté cometiendo un delito o no, sino que es el interés público. Entonces ahí está la pregunta respecto del interés público, ¿no?, versus las críticas a la fiscalía, que son cosas distintas, ¿no? Tienden a confundirse, pero son totalmente distintas. Bueno, yo creo que tiene que ver también con lo que tú decías, hay límites, ¿dónde están los límites? Y a veces son tenues, pero yo creo que en toda la situación descrita hay límites que son éticos, no solo legales, y ahí también cada cual sabrá dónde le aprieta el zapato, digamos. Yo creo que para empezar habría que decir que la incautación de los celulares no es para recabar información de interés público, es para ver si hay delito, ¿verdad? Por lo tanto, sí, pues son roles distintos. Que se ocupe para otro fin, la verdad que es cuestionable de todos modos. En primer lugar, y lo que decías tú, yo también ayer le decía, es que esto demuestra lo amiga que era Iracy con Carol. De verdad yo me pregunto si la PDI o el Ministerio Público no tiene forma un poquito menos rebuscada para demostrar que tal o cual son amigos. O sea, no sé, ve si te sigue en Facebook, digamos, no sé, como de verdad como que no me parece que sea raro, ni mucho menos un delito, que dos dirigentes políticas de un mismo partido y de una misma generación sean amigas. Y luego no es necesario rastrear en el WhatsApp para ver qué tan amigas son y qué tan privadas son las cosas que le cuentan, porque incluso podría haber cosas incluso aún más privadas y más personales, y ya vimos que pasó también con Catalina Pérez, con Catalina Pérez, que es no solo gravísimo, sino que absolutamente condenable lo que hicieron sacando información de otro delito, porque si no, entonces pongamos todo a disposición nuestros celulares a ver si no encuentran algo, y es al revés. Entonces, me parece que en ese sentido es grave. O sea,
primero, cuestiono que la única forma de saber, de encontrar pruebas, sea revisando un celular. O sea, me parece que eso habla muy mal de la policía. 2, que se filtre es grave. Es grave y aquí el Ministerio Público está en falta y si no, claro, como decía John y como decía el propio fiscal Valencia, entonces hay que tomar medidas muy importantes porque si se entrega a mucha gente las copias de las conversaciones, entonces es complejo, pero ¿era necesario entregarle la copia de todas las informaciones? Yo ahí también me pregunto, no conozco la ley, pero la verdad es que también, o sea, toda la historia de los... Ahora, el problema también, y aquí viene otro problema, y sí, puede ser que los medios de comunicación no sean responsables. Y aquí, sin estar haciendo una denuncia concreta, me pregunto lo mismo que se pregunta Claudio Rego. ¿Cómo pasa y por qué pasa? ¿O cuál es el estímulo para que las cosas se filtren y lleguen a la prensa? Y si hay dinero por medio, es grave. Yo no digo que lo haya, pero ¿por qué? ¿Cuál es la motivación para que las cosas... Siempre hay un interés de quien filtra. Sí. Por supuesto, y del que hace que se filtre también. Entonces, publicarlo yo creo que no es correcto. Claro, puede ser de interés público, pero en realidad si quieren conocer la posición política del Partido Comunista o de la presidenta de la Cámara de Diputados, bueno, ténganse las declaraciones públicas, no las privadas. Todos tenemos conversaciones privadas que no necesariamente son las mismas que las públicas, porque también uno sabe cuáles son los grados de confianza o no en determinados contextos. Yo no hablo igual en mi casa que cuando hago clase, pero eso no significa que tenga una doble moral. ¿Me explico? Entonces, dicho esto, que no es lo más importante en realidad, yo creo que no puede ser que todos estemos expuestos a que se exploten nuestras conversaciones personales. Y más allá de eso, y solo para terminar, se cae también la hipótesis de que para demostrar que son amigos, porque el mismo fiscal Cooper dice, si eran amigas o no eran tan amigas, porque dice que el apuro por incautar el teléfono a Carol Cariola es porque ya estaba en poder de ellos el de Irací, y entonces Irací le podía avisar porque eran muy amigas. Bueno, entonces, a ver, una vez el fiscal Gajardo, ya que estamos hablando de fiscales, dijo: nosotros somos tontos hasta mediodía nomás. Sí, yo aquí voy a ser bien explícito en que me salgo de mi rol de moderador y voy a dar mi opinión. Digo, para ser... Eso queremos. Para ser bien transparente, ¿no? A mí me parece que el argumento de poner en términos absolutos el interés público es bien débil, ¿no? Es bien débil porque bajo cierto punto de vista todo Cagüín puede ser de interés público. O sea, si escrutamos el WhatsApp de John Enrique, de Montserrat Rolano, de Carla Peñalosa, vamos a encontrar seguramente chats donde habla mal o muy mal de personas conocidas públicamente, y eso no necesariamente convierte algo automáticamente en de interés público. Pero depende de quién es, po. Estamos hablando de Carol Cariola, que es una figura inmensamente más importante que nosotros. Pero eso quiere decir entonces que a todos los diputados, senadores, dirigentes de partidos les podemos escrutar el WhatsApp a ver si encontramos algo de interés público. Me lo pregunto, creo que no corresponde. El artículo número 12 de la Declaración Universal de las Naciones Unidas dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Quiero decir que así como que es un artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en interpretaciones posteriores tiene matices, es decir, hay líneas de investigación que dicen que este no es un derecho absoluto y que puede ser sometido a cuestión si es que hay, por ejemplo, comisión de delitos y otras por el estilo. Al mismo tiempo debo decir que el derecho a la publicación por parte de medios de comunicación de asuntos de interés público también tiene límite, ¿no? Por algo los códigos de ética de los colegios de periodistas en general hacen planteamientos a este respecto. Entonces, ahí yo por lo menos quiero dar mi opinión bien clara, porque el derecho a la privacidad no puede, o sea, el derecho a publicar cosas de interés público no puede ser absoluto, ¿no? Y no tiene es ciertos límites, digamos, sí. Porque apuesta a una filtración. Sí. Ya, di mi opinión, Bueno, hay no es como panelista. Hay dos derechos que entran en colisión finalmente, ¿no? El de la privacidad y el tema del interés público. John, tú no sé si eres experto en esa área, ¿no? Pero como abogado quizás podrás tener alguna apreciación más técnica respecto del tema. No soy experto en el área, y también encuentro que es muy delicado y tiendo a adherir a la posición de Patricio, porque si no, al final, en efectos prácticos, estoy pensando de forma más pragmática, uno le sube mucho el costo a las personas, y las personas entran en política por fines legítimos y por el bien común,
de involucrarse en cargos políticos, porque al final significa olvidarse completamente de la privacidad de las personas y a todas estas cargas de ser PEP, de declaraciones juradas, de que te juzguen por a qué colegio uno mete a sus hijos o no, si es que uno va a una clínica o a un hospital. Se sumaría adicionalmente que uno no podría tener ningún WhatsApp con ninguna persona de ningún contexto, sea teniendo conversaciones políticas o no, porque eventualmente podría llegar a la prensa y la prensa lo podría publicar bajo el paraguas del interés público. A mí me parece que es muy delicado. Pero bueno, me imagino que los distintos medios tienen comités editoriales que hacen justamente ese análisis de ético de qué se debe publicar y qué no. Sí, bueno, tenemos que ir a la pausa, Carla, John, pero antes, y a propósito de estas conversaciones que todos conocimos, ¿cierto?, entre Carol Cariola y Iracy Hasler, hay una crítica política al gobierno que yo creo que es bien de fondo, ¿no? Más allá de los calificativos que se usan, que no se pueden reproducir, por cierto, pero hay una crítica política en un momento determinado, que es diciembre del 2022. Esto fue cuando se estaba fraguando el segundo proceso constitucional, donde había críticas sobre el rol del gobierno, que estaba cediendo demasiado, y en un contexto además donde se conoció el tema de los indultos, que fue mal hecho, ya sabemos, una lista donde se colaron nombres, y la crítica del Partido Comunista en ese momento, y que de alguna manera se desliza en estas conversaciones, es que el gobierno encabezado por el presidente Boric no supo defender bien el tema de los indultos, que se debió haber hecho antes, no solo que se hizo mal, el problema no era que se hubiera hecho, sino que no se supo defender, ¿no? Y así está la hipótesis, que uno se la escucha harto a gente del sector, que el gobierno ha sido entreguista, ¿no? Que ha renunciado a principios, que ha renunciado a sus posiciones. Y ahí está la pregunta que les quiero plantear a la vuelta de la pausa, porque ya nos tenemos que ir, pero para que le den una vuelta, porque creo que es una crítica política bien profunda que creo que merece que le demos alguna vuelta. Son las 9:01, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile tiene el placer de invitarlos una vez más a disfrutar la voz y la poesía de la cantautora hispano-cubana Luba María Elia. Esta destacada artista regresa a Chile y al escenario de Sala Máster este lunes 7 de abril a las 19:30 horas, después de una exitosa presentación en 2024. En esta ocasión nos regalará sus canciones más emblemáticas y temas de sus últimos discos. Luba
Luva María Evia en Salamaster. Lunes 7 de abril, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Hola, soy Janet Salinas. Juntémonos cada sábado de 13 a 14 horas en Savia y Raíz del folclore chileno. Música, invitados y panoramas. Savia y Raíz del folclore chileno. Todos los sábados a las 13 horas en el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Y quizás lo bueno de que estas cosas ocurran es que nos da la oportunidad de discutir hasta el fondo, ¿no? El tema de las libertades, de la relación entre las instituciones y las libertades individuales, el rol de los medios de comunicación. Bueno, cada cierto tiempo es bueno volver a pasar por todos esos asuntos. Pero ahora vamos al tema político. Monse lo enunciaba antes de la pausa. Y que creo que de alguna manera, Carla, aquí me tiro con una hipótesis completando lo que dice Monse. O déjame partir con John, como la vez anterior partimos contigo, ahora partimos con John. Que es que uno podría especular o hipotetizar que esta decisión del Partido Socialista de, veamos más adelante, el candidato o la candidata del Frente Amplio, esperemos algunos días, del Partido Comunista, esperemos algunos días, puede tener no solamente que ver con los nombres, sino con los asuntos de fondo, ¿no? Lo que decía Constanza Martínez para justificar por qué no habían decidido un nombre, que es que era mucho más importante consensuar un proyecto que un nombre. Me parece que en el papel tiene toda la razón, ¿no? La pregunta es si efectivamente hay un proyecto, ¿no? Y lo digo, John, porque el paso del presidente Boric por el gobierno me parece que instala en el sector que él lidera preguntas que hace 3 años eran, ¿cómo se dice cuando no es en el momento adecuado? Cuando no correspondían al momento, ¿no? Y viceversa, o sea, las preguntas o los clivajes que llevaron a Boric al poder hoy día parecen haber quedado muy atrás en el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha de ofrecerle el sector al país distinto a lo que ofrece el otro lado, ¿no? Para decirlo en resumen, la misma Evelyn Matei dice, aquí hay un lado, ¿no? Que Matei, Kaiser y Kast, ¿no? ¿Cómo ves eso, no? ¿Es una falta de nombres o es también una dificultad para poder contestar esas preguntas más de fondo? Muy buena pregunta. Yo creo que dentro de una coalición tan diversa lo que hay personas que son más pragmáticas, que son más cortoplacistas, si uno pudiese decirlo de alguna forma, y hay otras personas que buscan justamente la construcción de un proyecto que eventualmente pueda ser de largo plazo y que pueda proyectarse más allá de los nombres que lo vayan liderando y eventualmente cualquier coalición política pueda hacer cambios en un periodo de 10, 20 años. Yo creo que debe haber una mezcla de ambos perfiles, desde luego, y me da la sensación también de que pasa también por qué es lo que esté pasando al otro lado, qué es lo que esté pasando a la derecha. Hace no mucho tiempo atrás había cierto consenso, al menos desde el punto de vista de los analistas que se dedican a interpretar las encuestas, de que probablemente el gobierno iba a reemplazar al presidente Boric, iba a ser
gobierno de derecha. Hoy día, por la fragmentación que hay en la derecha, por la posibilidad de que lleguen incluso más de 3 candidatos a la primera vuelta de la derecha, eso está en entredicho. Yo creo que efectivamente el escenario es abierto, y ahí depende. O sea, si el actual oficialismo cree tener chances efectivamente de ganar la elección, lo lógico, lo natural es que busquen la unidad y sacrifiquen en parte o posterguen tener esas conversaciones difíciles en aras de encontrar mínimos comunes, quizás, en vez de grandes definiciones respecto al proyecto país. Y por el contrario, si es que creen que es una elección perdida, desde luego que van a haber posiciones, personas y grupos de pensamiento que van a decir: esta es la oportunidad para posicionar estos temas de cierta manera, y que en 5 años más uno pueda decir la construcción del diagnóstico que se hizo en un momento determinado derivó justamente en un relato que pueda ser compatible con la forma de gobernar que uno quiere. Pero lo que sí está claro, Patricio, es que el presidente Boric efectivamente tuvo un cambio muy radical respecto a cómo él se manifestaba en la discusión pública cuando era diputado, a cómo está haciendo hoy día políticas públicas. Es mucho más parecido a un Patricio Aylwin en su forma de gobernar, que a esta posición más rupturista o de refundación, de renovación y de crítica sin matices que tenía cuando era diputado. Sí, y ese mismo cambio que ha sido evidente genera críticas que son legítimas, ¿no? Desde quienes lo apoyaron inicialmente, llámese Apruebo Dignidad, ex Apruebo Dignidad, que son bastante, no sé si razonables, pero son legítimas esas críticas, decir, bueno, a mí me dijeron que esto iba por cierto camino y finalmente vamos por otro que es muy distinto. Y ahí está la tensión, a propósito de estas alusiones que hacía Carol Cariola con Iracy Hasler. El día lunes, Paulina Bodanovich, el presidente del PS, decía... bueno, la posición que se expresa en esos grupos de WhatsApp, o sea, en ese chat de WhatsApp, es concordante con la que el Partido Comunista ha tenido de este gobierno, ¿no? Y ahí ella lleva a otro plano, quizás a otro nivel, el tema de la distancia quizás de proyectos políticos. Ahí te pregunto, Carla, ¿tú ves que efectivamente hay una diferencia sustantiva entre, por ejemplo, el socialismo democrático, el Frente Amplio, el Partido Comunista, porque constantemente se está aludiendo a esta diferencia de proyectos, ¿no? Hay quienes lo desdramatizan y dicen, bueno, tenemos cierta, obviamente, matices, pero no hay diferencias de fondo, como sí se observan, por ejemplo, en la derecha, ¿no? Que ahí hay diferencias bien marcadas. Bueno, son varias cosas, Monse, las que me preguntas. Voy a tratar de contestar. Y lo primero, perdón, que no resista la tentación de decir que no hay que ver, no es necesario ver el WhatsApp privado para saber ciertas cosas, como que obviamente la coalición de gobierno es una coalición donde hay diversidad de opiniones, lo voy a poner así. Incluso me atrevo a decir que dentro de los partidos de la coalición también hay diversidad de opiniones. Y en distintos momentos también ha habido más adhesión o más críticas al gobierno, precisamente por la agilidad o la posibilidad, y eso me lleva también después a otro tema, de realizar los cambios que estaban establecidos en el programa. Entonces, por supuesto que hay diversidad, pero eso no significa, yo creo que sería absolutamente artificial plantear que hay un partido entero como el Partido Comunista que estaría absolutamente, no sé, en desacuerdo con lo que hace el gobierno, porque es el gobierno, tiene varios ministros que han aportado, digamos, a llevar a cabo también el programa, y yo no los he visto criticar al gobierno. Entonces, me parece, y que también eso pareciera que en el caso de cualquier partido es legítimo, pero en el caso del Partido Comunista pareciera que fuera espantoso, que dentro del mismo partido también haya diferentes opiniones, ¿vale? Entonces, en ese sentido, me parece que sí, a lo mejor hay más desorden, pero en el buen sentido de la palabra, de que cada cual dice lo que le parece con respecto al gobierno, pero a la hora de avanzar, bueno, avanzamos todos juntos. Yo creo... Y en ese sentido, un poco refiriéndome a lo que decías antes, efectivamente yo creo que hay problemas de nombre en el oficialismo. O sea, yo creo que no cabe ninguna duda, y por eso hasta hace, 2 semanas, la candidata
era la presidenta Bachelet, para varios de los partidos del oficialismo. Entonces, si eso no habla de una falta de nombres, no sé qué puede hacerlo. Ahora bien, yo también creo que más importante, sea verdad o sea excusa, digamos, de anteponer los nombres, para una primaria en todo caso, entonces también es perfectamente legítimo que haya distintos nombres que se van a enfrentar a una primaria para sacar un candidato o una candidata común, pero mucho más importante es ponerse de acuerdo en el proyecto, pero que el proyecto es algo bien concreto. Yo creo que en este caso más bien es la lista parlamentaria, porque una de las mayores complicaciones que ha tenido este gobierno es no tener la mayoría parlamentaria para poder llevar a cabo su programa. Entonces, si no hemos dado cuenta todavía que lo importante es tener mayoría en el Parlamento, entonces no hemos aprendido nada. Me parece que ahí está la tarea, y me parece que si bien también, y también creo que todo está abierto, hay que ganar la elección presidencial, también hay que ganar el Parlamento. Entonces, en ese sentido, sí, me parece súper importante que los partidos del oficialismo se pongan de acuerdo para conseguir ese objetivo que permite, bueno, avanzar. Ya lo hemos visto, digamos, o sea, no es necesario que lo recordemos. Entonces, dicho esto, también, y ahí estoy de acuerdo con John, entonces, ¿qué es lo que hay al otro lado? Y lo del otro lado también está bien movedizo. O sea, hoy día la derecha también tiene un panorama complejo, me parece a mí, que no necesariamente arriesga sus posibilidades de triunfo, pero ojo, porque aquí incluso hay un fenómeno que es mucho más profundo y que ya lo hemos visto en otros países del mundo, digamos, cuando la derecha tradicional, voy a decir, porque no sé si decir moderada, pero tradicional, pero más moderada, no cumple las expectativas de sus lectores, surge y crecen sectores mucho más radicalizados, en este caso la derecha, como hoy día estamos en presencia no solo de CAC, sino que de Kaiser. Y ese es un fracaso para la propia derecha, digamos, porque no es capaz de plantear propuestas para su propio sector. Y tal vez, puede que me equivoque, porque sea un análisis súper simplista, pero cuando centras tu campaña exclusivamente, por ejemplo, en el tema de la seguridad, a lo mejor hay otros que son más duros y más radicales en plantear soluciones a ese tema que te ganan, y que finalmente los lectores van a preferir, tenía un profesor que siempre decía eso, el original y no la copia, digamos, o no lo a medias. Entonces, cuando tú defiendes una agenda, por ejemplo, extrema, lo decía Patricio en la editorial a propósito del ejemplo Bukele, cuando tú quieres plantearte así de duro, bueno, puede que alguien siempre te salga como en su versión más exagerada. Y hoy día esa es la disputa al interior de la derecha. Y yo creo que evidentemente a la derecha de toda la vida no le conviene que surjan estos grupos ultra, porque además terminan gobernando con ese programa. Y el problema, sabemos también, y esto me hago cargo de mi opinión, pero me parece que la extrema derecha hoy día, por ejemplo, por supuesto que pone en riesgo la democracia, digamos. O sea, si bien pueden llegar a ser elegidos democráticamente, después se aprueban cosas que uno tiene el legítimo derecho a plantear hasta qué punto se condicen con el ejercicio democrático. Y, por ejemplo, para no ir tan lejos como El Salvador o Estados Unidos, tenemos acá en Argentina. Sí. De hecho, hay que mirar con mucha atención lo que pasa hoy día, porque es preocupante. Ya el miércoles pasado hubo una represión feroz, hoy día hay otra marcha, convocada más gente, y donde esperamos que no tengamos que lamentar nada. Entonces, ojo ahí, porque aquí hay una pugna no resuelta y que no necesariamente se va a resolver de la mejor manera entre la derecha y la extrema derecha. Y no sé qué le ofrece la derecha a su propio electorado que convenza más que la extrema derecha. Sí, bueno, en estos años de gobierno, la relación de las almas del gobierno, vamos a decir así, con el gobierno mismo, John, Carla, ha tenido momentos, ¿no? Ayer la senadora, o anteayer, ya no me acuerdo, Monse, la senadora Bodanovich, el lunes parece que fue, cuando decía lo que dijo, seguramente estaba pensando en las posiciones del Partido Comunista en política internacional, de cómo se han demarcado de Venezuela, de la guerra en Rusia-Ucrania, en fin. No, ella hablaba de las críticas constantes del PC al gobierno. Sí, pero lo que quiero decir nomás para tener el cuadro completo es que ha habido otros momentos donde los principales críticos y públicos del gobierno han sido precisamente los socialistas, como por ejemplo cuando estalló el caso Convenios, ahí el senador Castro fue muy duro, el senador Espinosa, Andrade. De hecho, justo estaba leyendo aquí una noticia que publicamos el año 2023, donde en un cónclave en Cerro Castillo,
la diputada Chicardini le pidió disculpas al presidente de la República por las declaraciones que estaban haciendo militantes del Partido Socialista en contra del gobierno. Y decía que no había sido una posición ni leal ni constructiva. Dijo incluso que militantes socialistas se estaban sumando al coro de calumnias, ¿no? Estas son palabras textuales de la diputada Chicardini. Pero bueno, no me quiero quedar ahí, sino llevarte al lado de la derecha, John, porque así como hay un chiste como al interior de la izquierda, que es el izquierdómetro, que es una maquinita imaginaria que alguien agarra de vez en cuando para decidir quién es de izquierda y quién no, o quién es más de izquierda. Parece que el derechómetro también está funcionando al otro lado. Y bueno, y esto tiene que ver con la perspectiva de la candidatura de Matei. Yo simplemente traslado a ti una pregunta que le hacíamos ayer a dos analistas, a Marcela Mella y a quien tú bien conoces, Fernanda García, respecto a qué está pasando con la candidatura de Matei. Y los dos decían cosas bien interesantes, te las digo en un minuto resumidas para darte la palabra. Marcelo Mella decía que post Sebastián Piñera se había acrecentado un abismo, una zanja, no me acuerdo cuál era la palabra, entre Chile Vamos y la extrema derecha, ¿no? Y que eso le traía problemas a Evelyn Matei, en tanto para ella suponía un esfuerzo mayor aglutinar, ¿no? O sea, de hecho ayer mismo ella dedicó parte de su discurso a tratar de acarrear el rebaño más que confrontar al otro lado, que también lo hizo, ¿no? Pero Fernanda García llamaba a ponderar que en los tiempos que corren no es menor que alguien como Evelyn Matei no solamente tenga una amplia ventaja sobre todos sus demás competidores, sino que además la haya sostenido de manera permanente a lo largo del tiempo. Y ella además señalaba algo que es de sentido común, pero que se nos olvida, que es que cuando tienes una cantidad de adhesión consolidada, obviamente es más difícil crecer un punto que cuando no la tienes, y puedes crecer 5 puntos en 2 semanas, ¿no? Bueno, son dos maneras de entender el tema. Me parece que las dos pueden incluso llegar a ser complementarias, pero ahí te doy la palabra para que hagas tu análisis. Sí, no, y además, Pato, solo para incorporar una tercera variable en la discusión, aquí vamos a estar en presencia de dos elecciones que son completamente distintas. Lo que buscan los candidatos en una primera vuelta o en una eventual primaria es convencer a los suyos. Eso es lo que reditúa. Y quien pasa a segunda vuelta tiene que también convencer a personas que no votaron por uno, seguramente a personas de centro, y ahí hay un desafío, porque si tú vas mucho al votante probable o al votante más comprometido con las ideas de la derecha, por ejemplo, después uno puede quedar sobregirado en relación al votante que efectivamente uno necesita para imponerse en una segunda vuelta presidencial. Entonces me imagino que Evelyn Matei en particular es consciente de que tiene que ganar en primera vuelta en caso que no hubiese en primaria. Tiene que ser lo suficientemente sólida para efectos de lograr que los derrotados se suben rápidamente a sus equipos, pero no tiene que quedar sobregirada para efectos de no perder el voto del centro. Entonces aquí yo también escuché tu editorial, Pato, me pareció muy muy buena, muy muy lúcida. Y me pareció muy lúcida respecto al tema de que en los grandes problemas que tiene el país hoy día, que son varios y que lamentablemente algunos se han profundizado en los últimos años, no basta el mero voluntarismo, no basta las frases radicales, sino que se necesitan políticas de Estado. Y esas políticas de Estado tienen que ser construidas por una mayoría social, porque si no, dejan de ser políticas de Estado y pasan a ser políticas públicas puntuales, que además Chile tiene un problema, una dificultad de que es muy difícil medir la eficacia de las políticas públicas. Y en ese sentido hay que preguntarse, creo yo, o nosotros debiésemos invitar a esa discusión, cuáles son los candidatos y cuáles son los proyectos políticos que son más sólidos en ideas claras y al mismo tiempo en equipos que puedan implementar esas ideas que se tienen para efectos de poder tener buenas políticas públicas en definitiva, y al mismo tiempo cuáles son los liderazgos que ofrecen mayor gobernabilidad y mayores probabilidades de conseguir cambios que muevan la aguja en los 3-4 grandes problemas que de hecho son curiosamente hay harta coincidencia hoy día en todo el espectro político. No es que la derecha esté diciendo el problema es la seguridad y la izquierda esté diciendo el problema es la desigualdad. Hoy día pareciera haber cierto consenso entre la derecha y la izquierda que los problemas que tiene el país son delincuencia, inseguridad y en segundo término también la falta de crecimiento económico.
la pérdida de dinamismo que ha tenido nuestro país en ese sentido. Entonces, me gustaría pensar de que habiendo un diagnóstico relativamente compartido, avancemos en lo que decías muy bien tú, de tener unidad de propósito para ver y sentar a los técnicos que saben, subir a la conversación y decir, bueno, ¿cuál es la hoja de ruta como país para los próximos 10, 20 años para hacernos cargo de forma sostenible? Y desde luego tratando de evitarse, que es difícil un año electoral, frases para la galería del todo o nada y de culpables y héroes, si uno pudiese llamarlo de una forma. Claro, el tema es que en año electoral o en años electorales como le ha tocado a este gobierno, desafortunadamente, es difícil tener una mirada de Estado, ¿no? Los incentivos no están puestos en llegar a acuerdos, en pactar con el que está al frente, sino más bien lo contrario. Quiero aprovechar estos minutitos que nos quedan, John, Carla, para pedirles una opinión así general a propósito de lo que está pasando en la Franja de Gaza, que es bien terrible, es bien preocupante, lamentablemente no es nuevo. Un ataque que dejó cientos de fallecidos y el mandatario de ese país, en lugar de tener otro tipo de actitud, dice que es el primero de muchos probablemente, que esto va a seguir bajo total impunidad, ¿no? Llama la atención el desparpajo con el que él plantea estas palabras y obviamente en un contexto donde es todo favorable a él, ¿no? Con Donald Trump como presidente, en fin. 400 muertos en un día, yo creo que eso es algo que no hay que... No hay que normalizar de ninguna manera. Bueno, ayer el presidente Boric emitió hubo un comunicado de Cancillería, pero él una opinión también, que se entiende que la opinión del presidente es la opinión también del Estado de Chile, donde es bien duro y habla menciona esta frase, ¿no? Chacales que el chacal rechazaría, a propósito de la calificación que él utiliza para el actuar del gobierno de Israel. Y hay quienes plantean que, dada la situación, este gobierno debiera tener una actitud mucho más agresiva, cortar relaciones con Israel, por ejemplo, ¿no? Cortar todo vínculo con ese país. Ahí les traspaso la pregunta, ¿qué puede hacer Chile, como para no analizar el tema en general, o si quieren también hacerlo, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer? Un país que sabemos que además es muy sensible el tema palestino, ¿no, Carla? Sí, no tengo la receta de lo que puede hacer Chile, pero ojalá pudiéramos hacer algo. No sé si pensamos tanto en la escena mundial, pero sí hay gestos que son importantes. Ahora bien, yo quiero decir dos cosas. Yo creo que, en primer lugar, evidentemente hay que dejar de manifiesto que claramente el gobierno de Israel parece que lo que busca precisamente no es la paz, ni siquiera le interesa la liberación de los rehenes, porque esto por supuesto que retrasa, entorpece y en fin pone en peligro incluso la vida de los rehenes que son ciudadanos israelíes. Por lo tanto es muy grave, como decías tú, atenta contra el derecho internacional. Y aquí yo quiero decir algo que es mucho más general, más profundo tal vez, y que tiene que ver también con lo que estábamos discutiendo y lo que creo que hoy día es el peligro para el mundo. Y me parece que precisamente que cuando la extrema derecha, cuando los grupos radicales llegan al poder, son muy peligrosos. No da lo mismo quien gobierne. Y hoy día el gobierno de Israel, el gobierno de Estados Unidos propician este tipo de situaciones y este tipo de tragedias en realidad, porque eso es lo que ellos quieren hacer. Aquí yo quiero decir que incluso ni siquiera voy a referirme a una cuestión como si fuera nacional, étnica, religiosa. O sea, aquí hay un gobierno como el de Israel, apoyado por otro gobierno como es el de Estados Unidos, que no solo permiten, sino que promueven y realizan este tipo de acciones porque en su discurso, en su programa, en sus planteamientos, no les interesa el derecho internacional, no les interesa el respeto a los derechos humanos, no les interesa la solución pacífica de los conflictos. Entonces yo quiero decir que el problema es, y creo que hay que plantearlo de esa manera, es que la extrema derecha es un peligro para la democracia y para la paz del mundo. Y yo creo que si no tomamos conciencia de eso, vamos a terminar muy mal en realidad, porque finalmente aquí son personas las que toman las decisiones y esas personas encabezan proyectos políticos,
más allá de su nacionalidad, su religión o lo que sea, digamos. Y aquí, incluso en contra de la opinión de la mayoría o de una buena parte de la población de Israel, incluso hoy día la mañana lo escuchaba a propósito aquí también en el programa, o sea, puede ser un cálculo político de Netanyahu para reconquistar precisamente a los grupos más ultraderecha de su propio gobierno. Entonces, la verdad es que si vamos a tomar decisiones tan dramáticas como asesinar civiles para resguardar mi coalición, es que estamos en un problema, porque quiere decir que nos estamos poniendo el foco en lo que es más importante o más humano. Entonces, yo creo que el problema de fondo es ese. Yo creo que no es como, la gente se pelea. Aquí hay proyectos políticos a nivel mundial que atentan contra la humanidad y otros que debieran propiciar o que debiéramos trabajar porque propicien un entendimiento, el avance, el progreso, la igualdad, etcétera, etcétera. Bueno, es un proyecto que está medio debilitado y hoy día toma fuerza, pero creo que eso es lo que hay que poner en el centro y tener y trabajar en cada uno de nuestros países, porque la extrema derecha no nos gobierna y no nos conquista. Entonces, por eso también es tan importante el debate presidencial acá. Bueno, hay interpretaciones que también dicen que este tipo de acciones pretenden incidir en el escenario político interno palestino, porque hay que recordar que históricamente ha habido dos grandes facciones, John, una más moderada, agrupada bajo la Autoridad Nacional Palestina, y otra más radical, agrupada bajo el liderazgo de Hamás. Y la interpretación que se hace es que estos ataques lo que hacen es fortalecer entre el pueblo palestino miradas más radicales como las de Hamás y debilitar a otras más moderadas como la Autoridad Nacional Palestina. Pero bueno, ahí te damos la palabra. Sí, sé que además queda menos de un minuto. Yo creo que tiendo a coincidir en parte con lo que plantea la profesora. Creo también que hay personas en la ultraizquierda, así como ella llama ultraderecha, que también pueden constituir un peligro para la democracia, para los derechos humanos, y no hay que solamente endosarle la responsabilidad a un sector, independiente del país donde sucedan los hechos. Yo creo que esto es una tragedia, voy a decir lo obvio solamente, desde el punto de vista de qué es lo que puede ocurrir. Lo más lamentable, lo más complicado es que no se ve que haya una solución al alcance de la mano, al menos en el corto plazo, por dos razones. Una, porque ninguna de las partes pareciera ceder. Segundo, ya lo comentaba la profesora, o creo que tú, Patricio, en el caso de Israel cuenta con el apoyo explícito del presidente Donald Trump también, que eso le da un respaldo, no un cheque en blanco, pero sí una muestra de confianza al menos respecto a lo que se está haciendo. Y en último término, porque efectivamente en este caso en particular hay una de las dos partes que tiene una fuerza que es desproporcionalmente más importante, que es proporcionalmente más importante que la otra. Entonces es una cuestión súper compleja, y uno esperaría que los métodos de resolución de conflictos pacíficos, que las instituciones internacionales puedan ayudar a destrabar este conflicto, que desde luego tiene causas mucho más profundas que obviamente no alcanzamos a discutir en esta materia. Pero la verdad es solamente solidarizar con todas las personas directamente afectadas y también con las personas que forman parte de la comunidad palestina acá en Chile, y esperar que se solucione, pero la verdad es que se ve muy complejo todo. Sí, bueno, la crisis humanitaria es atroz, ¿eh? Hemos llegado a un punto en que, aunque no haya bombardeo, está muriendo gente por razones indirectas, hambre, enfermedades. Hay que recordar que las estaciones del año en el desierto son mucho más crudas que en climas como el del Chile central, por ejemplo, y así sucesivamente. Bueno, estamos llegando al final del panel. John Enrique, muchas gracias como siempre, nos reencontramos muy pronto. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día a todos. Profesora Carla Peñalosa, muchas gracias por su visita. Saludos al campus Juan Gómez Milla. Lo daremos. Vamos a un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes.